Hola, en este vídeo voy a resolver este ejercicio de tangencias. Este te pide que dibujes una circunferencia tangente a la circunferencia O1 y que también sea tangente a la recta R por el punto T. Lo primero que tienes que hacer es dibujar una recta perpendicular a la recta R desde el punto T. Después dibujas otra recta paralela a esta que pase por el centro de O1 para que actúe como su diámetro. A continuación unimos la parte más baja de la circunferencia con el punto T. Donde esta recta corte nuestra circunferencia será el punto T2, que ahora lo vamos a marcar, lo vamos a aquí nombrar T2. T2. Sabemos que el centro de la circunferencia estará entre el punto T2 y el punto T. Por eso tenemos que hacer una mediatriz en el segmento que hay entre esos dos puntos y encontraremos el centro de la circunferencia. Marcamos T2, T, y aquí tenemos el centro de la circunferencia, O2. Hacemos aquí del radio que queremos, que toque T y T2. Así tendremos la circunferencia tangente exterior a O1, que también es tangente a la recta R pasando por el punto T. Ahora nos falta sacar la tangente interior. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Unimos el punto T1 con el punto más alto de la circunferencia O1 y alargamos la línea hasta que vuelva a cortar la circunferencia. En ese punto tendremos T3, que será el punto tangente de la circunferencia tangente interior. Pero nos faltaría encontrar el centro de O3. Por eso unimos el punto T3 con el centro O1 y lo alargamos hasta que corte la recta perpendicular que hemos dibujado al principio. En ese punto será el centro de nuestra circunferencia tangente interior. O3. Lo colocamos por aquí. Hacemos la circunferencia que corte bien por el punto T. Y ya está. Y así tenemos las dos respuestas de este ejercicio de tangencias, con la tangente exterior y la tangente interior.